tardes, en esta sección de DMM News, vamos a recibir a un politólogo e historiador que hoy, 11 de septiembre de 2016, a 15 años del atentado que sacudió a Estados Unidos e hizo temblar de horror al resto del mundo, y a 25 años del fin de la Guerra Fría, la guerra de influencias, nos conmemorará las claves geopolíticas entre ambos sucesos y su relación con el desarrollo de la política internacional de hoy. Bienvenido, Johnny Carter. Buenos días, Alicia. Bueno, como dice Wallerstein, un importante sociólogo estadounidense, a lo largo de las últimas centurias se han sucedido diferentes órdenes geopolíticos mundiales que en cada uno de los periodos históricos vienen a reflejar la estructura y distribución del poder. Cada uno de ellos está liderado por una potencia que establece su hegemonía e impone las normas internacionales a seguir, las cuales son aceptadas y obedecidas mayoritariamente por los demás estados que forman parte del sistema mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la segunda mitad del siglo XX estuvo profundamente marcada por una serie de acontecimientos que tuvieron como resultado la emergencia de dos potencias con posiciones privilegiadas. Durante la Guerra Fría, el mundo se polarizó en dos bloques, capitalista y comunista, liderados por Estados Unidos y la URSS respectivamente. Países que se vieron inmersos en una desaforada carrera por expandir sus zonas de influencia ideológica. Estados Unidos se consolidó como el líder del bloque capitalista occidental, defensor del libre cambio y la democracia liberal. Se sirvió de la implementación del Plan Marshall para brindar apoyo a aquellas naciones cuya infraestructura había sido prácticamente destruida, principalmente la de Europa occidental. Y a su vez, este le sirvió para ganar adeptos a su política. Estados Unidos concibió un mundo donde la política librecambista fuera efectiva, modelo que en la posteridad los beneficiaría dadas sus condiciones productivas y financieras. Pero eso solo sería posible renaciendo la economía europea y adquiriendo el apoyo internacional. Así se consolidó la alianza militar denominada OTAN en 1949 como respuesta a la política expansionista que seguía la URSS. Mientras tanto, el bloque oriental comunista conformado por la URSS a la cabeza y una serie de países alineados bajo su política, tales como Polonia, Bulgaria, Hungría, Corea del Norte, incluido Vietnam del Norte, entre otros, constituyeron en 1949 la Comecon, plan del cual se sirvieron los países comunistas para coordinar sus políticas. Más tarde, en 1955, firmaron el Tratado de Varsovia, una alianza militar defensiva de forma que las relaciones con Occidente fueron estrictamente suprimidas. La confrontación pasó por diversas etapas, pero en ninguna se explicitó un enfrentamiento directo. Ambas potencias movieron las políticas de las naciones aliadas como si fueran piezas en un tablero. Hablamos, por ejemplo, de la Guerra de Corea, en la que ambos bloques se enfrentaron de forma indirecta apoyando a sus aliados, en la dividida Corea, tras la división de la península luego de la rendición incondicional del Imperio del Japón, dado que tanto la URSS como Estados Unidos eran conscientes de que una confrontación directa podría haber sido desastrosa para ambos contendientes. El derrumbe del bloque soviético en 1989 y la desintegración de la URSS en 1991 supusieron el final de la Guerra Fría. La Guerra Fría constó de un enfrentamiento de tipo ideológico, en el que ambos modelos económicos, sociales y culturales se vieron involucrados antagónicamente. Entonces, señor Carter, ¿cuáles son las diferencias entre las políticas implementadas por parte de Estados Unidos durante la Guerra Fría y luego del atentado de las Torres Gemelas? Las diferencias radicales entre este suceso y el relativamente reciente acontecido atentado contra las Torres Gemelas yace en primer lugar en la posición que tomó Estados Unidos. En el atentado contra las Torres Gemelas, Bush declaró el atentado como un acto de guerra y procedió a invadir Irak, fundamentando dicho acto en la necesidad de salvaguardar el mundo de la destrucción nuclear. No obstante, en la Guerra Fría, pese a la amenaza constante de índole nuclear, cabe destacar, no se tomaron iniciativas bélicas directas. Por otro lado, la Guerra Fría constituyó la polarización del mundo en torno a dos potencias que se encontraban en una posición ventajosa y que defendían ideologías políticas y económicas distintas. En el atentado de las Torres Gemelas, eso no fue así. Se identificó a un cierto grupo que atentaba contra la paz internacional y con la ayuda de una coalición de fuerzas internacionales se procedió a invadir Afganistán, país que estaba controlado por los talibanes y que contaba con gran influencia pakistaní. Ofrecía refugio a Osama Bin Laden y amparando a Al-Qaeda, pero ellos fueron acusados de ser responsables de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, por lo que Bush emprendió dichas medidas. El gobierno de Bush utilizó como fundamento para la invasión de Irak, importante centro petrolífero, un posible vínculo entre Irak, país al que había apoyado anteriormente en la guerra Irán-Irak durante el mandato de Saddam Hussein, y los atentados. Bush utilizó el término eje del mal para designar a aquellos regímenes que supuestamente apoyaban el terrorismo, entre ellos Irak. Dada la ambigüedad de los movimientos estratégicos de Estados Unidos, han surgido popularmente diversas teorías, siendo las más conocidas las conspirativas.
En uno de sus más polémicos discursos, Bush expresó que el enfrentamiento contra el terrorismo no distinguiría entre naciones o asesinos y propone aplicar una justicia infinita contra los terroristas. Así, el nuevo enemigo de la nación norteamericana y del mundo entero, por consiguiente, no constituye una nación o una ideología, sino que se constituye como un enemigo multicéfalo, camaleónico, que se mimetiza entre los civilizados siendo su naturaleza barbárica. Cabe preguntarnos si es realmente una guerra al terrorismo o una defensa extrema de los ideales americanos. Entonces, basado en lo que tú has dicho, ¿qué diferencia hubo en el contexto internacional de la Guerra Fría en relación a la decisión de Estados Unidos de atacar Irak tras el atentado? Durante la Guerra Fría, Estados Unidos recibió el apoyo de gran parte de las naciones del mundo, mientras que luego del atentado de las Torres Gemelas, muchos países se opusieron a la invasión estadounidense a Irak, la cual no recibió el reconocimiento legítimo del mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que ha generado que expertos del derecho internacional condenen a la guerra como invasión ilegal. Además, podemos afirmar que mientras Corea del Norte hacía alarde de su desarrollo armamentístico durante la Guerra Fría, Estados Unidos nunca tomó represalias al respecto y, pese a la constante amenaza, nunca fue proclive a tomar una iniciativa bélica directa, tal como sucedió con Irak. Me gustaría resaltar además la necesidad de distinguir minuciosamente la política que implementó Estados Unidos en su control interno como en sus relaciones externas, tanto en la Guerra Fría como tras el atentado del 11 de septiembre, el cual dejó una huella que redireccionó el cauce de la historia y para muchos marcó el inicio del siglo XXI, poniendo en duda el papel como juez y gendarme internacional anteriormente otorgado a Estados Unidos tras sus ambiguas intervenciones. Muchas gracias, señor Carter, por sus aportes en esta sección de Haciendo Historia Contigo de DMM News. Los vemos en la próxima semana.